Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la internet. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace de llegar a sus hogares a través con la bendita palabra de Dios a través de la web. En nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be y también nuestra cuenta de Facebook, Pastor César Camejo y Jesucristo Esperanza de Gloria, despierta, el arrebatamiento viene ya. Allí nos pueden conseguir también en la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria en Facebook y estamos para servirles. Continuamos en nuestra sección escudriñando juntos las Escrituras y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, muchachos. Quedamos la semana pasada, leímos los primeros 23 versículos del capítulo 13 de Mateo. Y vamos a seguir, a continuar este día en el versículo 24. El capítulo 13 comenzó, ¿se acuerda que comenzó con las parábolas? La parábola del sembrador. Entonces se llama las 7 parábolas de Mateo 13. Dicen 7. Y hablamos de la parábola del sembrador como el mensaje o la semilla era el evangelio, el mensaje, y cómo al ser esparcido puede caer en diferentes territorios o terrenos o corazones de diferentes condiciones, y que solamente la que cae en buena tierra da fruto. Así que nuestro trabajo es publicar y predicar el mensaje, porque no sabemos qué corazón es buena tierra, solamente el Espíritu Santo sabe qué corazón es el corazón adecuado para sembrar la palabra. Sin embargo, Él nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso es que el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla. O sea, hay que tirarla a todo aquel. ¿Ok? Y bueno, Jesús le explica el propósito de las parábolas. ¿Para qué era el propósito de las parábolas? A ver, ¿qué me dice el propósito de las parábolas aquí? ¿Qué me dice algo de eso? Rafael no pudo, porque Rafael no estuvo en esa. Era para que Rafael R, que está Rafael S. Propósito de las palabras era para que los fariseos no entendieran. ¿Por qué? Porque Dios había endurecido su corazón a causa de su incredulidad, su apostasía durante muchos años en la historia. El profeta Isaías, ese era el cumplimiento del profeta Isaías cuando dijo, ¿qué dijo? Oiréis con los oídos y no entenderéis, veréis con los ojos para que viendo no vean, ni oyendo y no crean ni se convierta y Dios lo sane. O sea, ese era el propósito. Sin embargo, a los discípulos que sí habían obedecido al llamado de Jesús, cuando le dijo sígueme, Él se lo explicó directamente. Porque le decía que Él le decía, ¿por qué fue eso? Porque Él le dijo, porque a vosotros les he dado a entender los misterios del reino, pero a ellos no. Por eso Él hablaba en parábolas. Sin embargo, las parábolas, aunque son analogías, lenguaje figurado, con cosas, elementos de la naturaleza propia, mar, agua, el árbol, la fruta, la rama, siempre esas alegorías o ilustraciones siempre enseñaban algo verdadero, una enseñanza literal, tanto espiritual que se cumpliría en el mundo natural. Pero está hablando de principios espirituales. Inclusive hay parábolas que están basadas en profecías bíblicas, pero que todos enseñan una verdad absoluta espiritual del reino de Dios. Algunos piensan que las parábolas son precisamente alegorías y simbologías o ilustraciones, ¿verdad?
la gente piensa que se debe alegorizar con las parábolas. Sin embargo, él tiene un mensaje verdadero, un mensaje espiritual real, de cosas reales, y que el Señor realmente le explicaba a sus discípulos en privado el significado de cada parábola. Se está hablando de algo que era real, que no era ficticio, no es una fábula. ¿Okay? Las parábolas enseñan cosas verdaderas, principios espirituales del reino de Dios. Pero vamos a comenzar el versículo 24 y vamos a orar para que sea el Señor enseñándonos su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Ante todo queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y tu sangre nos lave de toda maldad y de todo pecado nos limpie. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo iluminándonos. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que sea enseñándonos, iluminándonos la revelación, para poder entenderla, Señor, porque tú fuiste que la inspiraste. Te pido que tu presencia se manifieste. Te pido que estés con nuestro corazón, que limpie nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y que podamos aprender de ti. En el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, él empieza a hablar de otra parábola que el epígrafe llama el trigo y la cizaña. El epígrafe es el título que está arriba. Dice, le refirió otra parábola, o sea que esta no tiene nada que ver con la anterior, ¿ok? Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. O sea, esta parábola, ¿a qué se refería? El trigo representa... No hemos llegado al trigo, o sea, el versículo 24. El predicador. Eso. El reino de los cielos es semejante. Esta parábola quiere mostrar principios del reino de los cielos, revelarnos lo que se mueve en el reino de los cielos, ¿ok? Por eso dice, es semejante, y empieza a hacer la semejanza en este versículo. Es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. El reino de los cielos tiene un enemigo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, porque dormimos, vino su enemigo. A veces no dormimos. Y vino su enemigo. ¿Y qué hizo su enemigo? Y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Esto me hace mucho recordar cuando venían los amigos que había alguien peleando, tú sabes. Se querían caer a golpes, tú sabes. Y venía un cizañero de eso y le decía, a que no le tumba la paja voy. A que no se la tumba. Si le tumba la paja le mienta a la madre. Y entonces venía el otro y venía ¡rah! Y el otro pa. ¿Cómo se llama eso? Cizaña. Sembró la cizaña y puso a pelear a los demás. Y él salió como que no tenía nada que ver en eso. ¿Entiendes? Satanás es igualito. Siembra la cizaña y se va. Entra el trigo. Y se fue. Versículo 26. Y cuando salió de la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Ajá. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿dónde pues tienen tu cizaña? ¿Tienes cizaña? Y le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y le dijo, no, ni se les ocurra. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, porque se parece. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recogen primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. El Señor más adelante, creo que no es aquí, o sí, más adelante Él explica la parábola del trigo y la cizaña, ¿ok? Pero sin haber leído esa explicación, solo vamos a tratarle de dar la interpretación, porque la idea es que interpretemos y después, según la interpretación de Jesús, veamos si nuestra interpretación es correcta del asunto. A ver, ¿a quién le estaba predicando primeramente aquí? ¿A quién le estaba diciendo? A Israel, pero también a sus discípulos. La idea era que ellos lo entendieran. ¿Ok? O sea que este mensaje estaba directamente a sus discípulos. Sin embargo, estaba hablando de un elemento real que estaba aconteciendo y que acontece a medida que el reino de Dios se va diseminando. Y es que la semilla, la buena semilla, que es el mensaje del Evangelio del reino. Ahora, como Dios tiene un plan, en el reino de Dios hay un enemigo que le hace oposición al reino. ¿Ok? Ese enemigo siembra cizaña entre el trigo. ¿Ok? Y el trigo crece junto a la cizaña. O sea, quiere decir que como el trigo representa a personas que nacieron por la siembra del Evangelio, ¿ok? El corazón, la semilla fue sembrada y cada una persona creció, o sea, dio fruto, como trigo, como hijo de Dios. Pero Satanás también siembra cizaña, que es otra semilla, que es otro tipo de persona que no es la que Dios sembró. Son hijos del malo, dentro del pueblo, para destruir o hacerle oposición al reino. Porque para eso Satanás la mete ahí. Para mezclarse entre el trigo. Y parecen ser. El problema es que los siervos, en este caso, representan a nosotros, que servimos a Dios. Es fácil que nosotros podamos decir, este es cizaña, y puede ser no ser cizaña y arrancar el trigo. ¿Entiendes? Porque hay gente que está herida, está marcada, está en una situación y a lo mejor no está dando fruto verdadero de Dios, y tú dices, esta persona no es de Dios, pero cuando es sanada empieza a dar fruto bueno, Dios la limpia, y entonces parece cizaña, pero no parece trigo. Yo siempre he dicho, con la palabra verdadera del Evangelio no hay mentira que quede a la luz impuesto, y no hay falso hermano que no salga a la luz. Esos se van a ir solitos. Yo he visto gente votando gente de la iglesia sin dar oportunidad que las personas manifiesten su cambio. ¿Entiendes? Ahora, si yo veo evidentemente que alguien está contaminando a la iglesia y yo estoy viendo claramente que una cizaña, yo tengo el deber de inclusive poderla sacar, porque con lo que dice Pablo, dice que cause división, después 2 o 3 amonestaciones, deséchalo, porque se ha corrompido.
un poco de levadura leuda toda la masa, contamina la iglesia. Ahora divide. ¿Ah? Sin embargo, el principio, eso tiene que ser una evidencia clara de rebelión, pero los hijos del malo no trabajan tan así. ¿Usted me entiende? Son sutiles. Parecen hermanos, pero no son. Por eso el Señor dice, bueno, no, déjalos y deja que crezcan juntos. Entonces, si cuida el trigo, pero deja que crezcan juntos. Al final, Dios enviará a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. Está hablando, ahí no está hablando del arrebatamiento. Los segadores. Eso es lo que no. Hasta la venida del reino de Dios. Hasta la venida del reino de Dios. Hasta la siega. ¿Cuándo será la siega? Momento del regreso del Señor. La segunda venida. El tiempo de la siega yo diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. En el arrebatamiento no hay ángeles. No hay ángeles. Recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla. ¿Viste? Para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. Si es un mensaje directamente para Israel. Israel. Claro, por el reino. Por el reino. Por eso es el reino de los cielos. Ahora, el reino de los cielos está operando desde el momento que el Señor vino. Claro, está llevando el mensaje para establecer sus hijos. ¿Ok? ¿Ok? Sin embargo, aunque también tiene que ver con la iglesia en el sentido de que somos trigo, el evangelio llegó a nuestra vida. ¿Me entiendes? Aquí está hablando del momento del reino de Dios, establecer el reino de Dios. O sea, al final los segadores. Usted va a ver las otras parábolas por siguientes que vienen, que se refiere a ese momento de la segunda venida. Ustedes van a ver. Las otras parábolas todas tienen que ver con el momento de la venida del Señor, para establecer el reino. O sea, yo les hablé a ustedes sobre las esferas del reino de Dios en el... Pues, no lo viste, ese tema no lo viste. De la esfera del gobierno de Dios. ¿Ok? El reino universal de Dios, el reino espiritual de Cristo y el reino universal mesiánico del Mesías. ¿Ok? El momento del reino de Dios empezó en el corazón de los hombres a través del Evangelio y se va a instaurar hasta el día del regreso del Señor. ¿Ok? Físico, de manera visible. Entonces déjenlo crecer juntos. O sea, Satanás siempre va a estar sembrando su cizaña en el reino, porque él siempre le va a hacer oposición. ¿Entiendes? Siempre. Ahora hay que entender que la iglesia, ¿qué promesa tiene? Reinar con Cristo. Aquí está hablando del regreso para establecer el reino, donde Dios va a juzgar a estos hijos del malo. Mira lo que dice el versículo 30. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, a los ángeles, recoge primero la cizaña, atarle manojos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero, que son los hijos de Israel, de la generación. Ustedes vieron que el tema que yo grabé en internet sobre la diferencia entre la segunda venida de Cristo y... Usted sabe lo que dice en Mateo 24 sobre el uno será tomado y el otro será dejado. Que habla de la segunda venida de Cristo. Se refiere a esto. El que es tomado es la cizaña y es echado en el fuego. Lo vamos a ver más adelante. Sí. Eso no es el arrebatamiento. Porque salen los ángeles y son los segadores, los vendimiadores. ¿Ok? Vamos a ver otra parábola. Otra parábola les refirió. Después que leamos estas parábolas, vamos a hacer el paralelo con Mateo y van a ver qué exactitud tan claro de eso. ¿Ok? Bueno, acuérdense que las parábolas son referentes al reino de Dios, que empezó a operar de manera con el mensaje del Evangelio a través
en la primera venida de Cristo y que se cumplirá totalmente en la segunda venida de Cristo cuando el Señor instaure su reino mundial. ¿Ok? Ahorita es el mensaje en el corazón de los hombres. Satanás está sembrando, haciendo oposición. ¿Por qué? Porque acuérdate que todos los que sean salvos en el tiempo de la era de la iglesia van a reinar con Cristo. ¿Entiendes? Entonces él está haciendo oposición. Inclusive en la gran tribulación contra Israel, mira los hijos de Israel, Hitler y todo, o sea, cómo Satanás se ha levantado. Los fariseos, ¿quiénes eran? Verdaderamente hijos de Belcebú, hermano. Eso sí eran hijos de Belcebú. Y Satanás había sembrado entre el pueblo de Israel gente que hiciera oposición al reino de Dios. Esa gente le hizo tan oposición a Jesucristo. Eran cizañas. Sí. Cizaña eran. ¿Pero qué hizo Jesús? Lo dejó quieto. Los dejó quietos. No, Ni les reprendió a los demonios, pues. No, bueno. Los confrontó, sí. Pero hombres como Nicodemo no entraban en esa... No. Nicodemo era un hombre que, bueno, que recibió la palabra y se arrepintió. Se arrepintió. Porque era un hombre que vino de noche y no sé, pero por miedo a los judíos, ¿me entiendes? Pero el corazón lo tenía cambiado, no lo demostraba. ¿Por qué estas palabras no le ayudan a entender ellos? Porque ellos eran cizaña. A los ellos no le había dado conocer los misterios del reino. A esto se refería Jesús. Porque aquí la iglesia no había nacido, acuérdense. Además que Mateo ha escrito a los judíos para demostrarles que Yeshua era el Mesías, Jesús era el Mesías. Como comenzamos el libro. ¿Están entendiendo clarito? Sin embargo, este principio sigue operando en medio de la iglesia del Señor. Pero este mensaje es claramente, está hablando al reino de Israel. Dios va a restaurar en Jerusalén y que va a gobernar todas las naciones de la tierra, desde Jerusalén. Va a instaurar eso Mateo 21, Apocalipsis 20, Mateo 25, Isaías 11. Entonces, dice, otra palabra lo refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, pequeñito, como un grano de mostaza. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Semejante a qué? La grana de la mostaza, ¿ok? Que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, o sea que crece muy grande. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué pueden ver entre esta palabra y la anterior? ¿Qué símil? Es una palabra diferente, pero que habla de lo mismo. Claro, porque así Sí, como porque siempre una se sabe. ya viene sobre los lados Y también. se anida también. Mira, hermano, es tremendo eso. Sus buitres, ¿qué hacen? Mira, por ejemplo, las matas de mango. Me parece los... Tuve una mata de mango, ¿qué hacen los pájaros cuando llegan? Se comen que los mangos y tumban el mango a tierra. Sí, señor. Se comen el fruto. Son malos, no permite que el hombre, que para el cual Dios creó el árbol, se come el fruto, se la comen los pájaros. Esos patrones que en mi edificio, al árbol, caen al piso y ya están malos. Ya están malos. Están más duritos, más Los rápidos. nísperos, los murciélagos. Ay, no, esos son terribles. En este caso, la semilla del evangelio, del mensaje del reino de Dios, Dios lo sembró en su campo y ella crece. Sin embargo, Satanás envió sus aves para que se coman el fruto y hacen nido y viven ahí en la rama. No es parte del árbol. Pequeñas zorras. Estás ahí alrededor. No es parte del árbol, pero están ahí y hacen nido. Y se hacen nido y van a vivir Entonces, tiempo. por eso como bombardean con pensamientos malos. Esos pueden Es ser como la cizaña del trigo. las pequeñas zorrillas que estaba hablando. Que Ajá. Pero esas pequeñas zorras también se echan fuera. Esto, ¿sabes qué? Alguna persona puede decir, ay, pero yo quiero volar todas esas aves. Pero pastor, ves esas avecitas buenas. Ellas no tienen derecho a comer el árbol también. No, yo me voy porque el pastor es malo. Botó el avecita.
Hacen nido. Satanás se infiltra, hermano. O sea, hace oposición para que el árbol crezca y dé fruto. Hacen nido. Ahí voy a parir mi polluelo. Y ahí tienen comida del árbol. Ah, con razón, esos pensamientos absurdos que tú no sabes de dónde salieron, cosas así. Sin embargo, aquí está hablando de personas. Ya tú vas a ver un poco más adelante. Ok, y la 13.1, Ah, la 13.1 no la no, ya lo leímos la semana pasada. Ah, ya lo vi. Tienes que leerla, está en internet. Bueno, pues puedes entrar a www. Pero el viernes pasado no. No, pero el anterior tampoco, y tú estabas en clase, espérate. A ver si- El día de cuando clase, Ajá. pero después de la clase. No, hubo más hasta hoy. Bueno, veamos. La levadura. A ver. Otra parábola les digo, otra, no es la misma, pero que es referente. El reino de los cielos es semejante. Semejanza del reino de los cielos, o el reino de Dios, también conocido. ¿Ok? A la levadura que tomó una mujer. ¿Ok? La levadura que tomó una mujer y escondido en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Crece Juntamente con la harina. juntamente con la harina. ¿Ok? Y una de las cosas que aquí no se ve, pareciera que fuera, que no se viera la cizaña y las aves aquí. Sin embargo, en la Biblia representa la levadura con el pecado, no con el reino. La mujer, ¿quién era la mujer en la iglesia? Ahí, no es la iglesia. Ok, mire esto. Si usted ve las 7 iglesias de Apocalipsis, que representan las 7, toda la historia de la iglesia, 7, número perfecto, la culminación, la plenitud de todo. Y usted ve la historia de la iglesia cristiana y hace un paralelo. Y usted agarra estas parábolas, Mateo 13, y hace el paralelo. Se darán cuenta cómo fue leudada el evangelio en la iglesia del Señor. El trigo, la masa, ¿qué? ¿Cómo se ha sido leudado con el humanismo? La gran ramera, ¿cómo pervirtió el evangelio? O sea, hubo un momento de la historia en que el reino de Dios fue leudado de tal manera. El trigo de la cizaña, ¿qué es? Ahí hablan de Jezabel a una de las iglesias. Mira, ¿qué habla del trigo? ¿El trigo qué es? ¿De dónde se saca la masa? El trigo habla del reino, de los hijos del reino. ¿Y quién metió una mujer que metió hubo alguien que leudó? Sin embargo, ahí tiene esas 2 aplicaciones que pueden ser buenas. La levadura en el sentido de que el reino de Dios crece, pero aquí no se nombra, como en las otras parábolas, al quien se infiltra, al malo. En este caso, alguien infiltró levadura en la iglesia. El trigo es la señal. ¿Entiendes? Un momento donde Satanás iba a leudar el evangelio. Cuando tú ves las 7, llegará un momento donde hay una que le dice donde Satanás tiene su trono. Pues. Sí, que tremendo es eso, ¿no? Sinagoga de Satanás. Y en la última iglesia, desventurada, miserable, pobrecita y desnuda. Aquí se ve leudado, precisamente. Eso lo vemos hoy. Se ve. ¿Ah? ¿Vio? ¿Cómo tiene proféticamente Jesús estaba hablando del reino de los cielos y cómo se iba a desencadenar todo hasta que llegue el día del reino? ¿Cómo la semilla del evangelio iba a ser mentira, verdad, leudada? Porque usted pone a ver, mucha gente hoy viene a Cristo
el evangelio está siendo predicado por fa o por re, por sol o por do. O sea, pero mucho evangelio está leudado, no es el evangelio de Cristo. Sin embargo, mucha gente viene al Señor. Eso quiere decir que no importa, el medio no justifica el fin. No, mira, esto es tremendo. O sea, la gente dice, no, lo importante es el fin. Hoy día, lo importante es que se alcanzó a la gente para Cristo. ¿Estás seguro que es para Cristo? Ha sido leudado el evangelio. Dice que lobos también. Pablo, se crean lobos. Sin embargo, eso no va a parar. Eso no va a parar. Y fíjate tú que la última parábola, antes que Jesús haga una pausa, antes de seguir las otras, y él empieza a hablar del uso de las parábolas. Mira lo que dice. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Párenlo. Mire que Jesús todo lo que hacía no estaba improvisando, nada. Cristo estaba cumpliendo. Y fíjate tú el énfasis de Mateo, como hablamos cuando comenzamos este libro, ¿se acuerdan? Siempre hace referente a lo dicho por el profeta. ¿Por qué? Ya usted debería saber por qué. Porque es un evangelio dirigido a los judíos. ¿Y qué quería decir Mateo? Demostrarle que él era el Mesías, que Jesús era el Mesías, que estaba cumpliendo todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso dice, todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin palabras no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, que está hablando misterios escondidos de la fundación del mundo, principios de Dios, pero que el Señor la hablaría en parábolas. ¿Para qué? Para que ustedes saben ya para qué. Para que ellos no se convirtieran ni entendieran en nada. Pero a los discípulos sí se lo enseñaba. Mire lo que habla el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. No entendían. Ya había despedido a la gente a solas. Respondióle y le dijo, no, porque yo hablo en parábola. No. A él yo sí les explicó. Y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Es la semilla del Evangelio. El campo es el mundo. La semilla del Evangelio se siembra ¿dónde? En el mundo, en los hombres. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, los que produce, ¿ok? La semilla del Evangelio, los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo, los hijos del diablo, pues. Los hijos del malo, aquí están. Vio que no está hablando de pensamientos, está hablando de personas. Cizañeras, diabólicas, de división. ¿Ah? Son hijos del malo, del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Está viendo? Si son hijos del malo y el enemigo que lo sembró es el diablo, ¿son hijos de quién? Del diablo. Aquí está. Lo hice más adelante. La ciega es el fin del siglo. ¿Cuándo es el fin del siglo? ¿El arrebatamiento? No. La segunda venida de Cristo. Páralo ahí. Un momentico. Márquelo ahí. Vamos a Mateo 24. Versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Del fin del siglo, señal de tu venida y del fin del siglo, señal de tu venida y del fin del siglo. Volvemos allá. Versículo 39. Mateo 3.
El enemigo de la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Es la segunda venida. Claro. ¿Ok? Significa que el siglo va a terminar ahí. Ajá, y empieza el otro siglo. exacto. Termina la era del hombre. No el implica que reino hay que humano. esperar que culmine un siglo. No, está hablando del ciclo del reino humano, de los gobiernos imperiales, como Daniel vio la estatua de Nabucodonosor. ¿Ok? Y cómo la derriba la piedra no cortada con mano que viene del cielo y hace un reino como una montaña y su reino no tiene fin, Jesucristo. La segunda venida del Señor. Estableciendo el reino de Dios, por eso habla el fin del siglo. Fin del gobierno humano, estableciendo el reino de Dios. El reino de los cielos. Por eso estas parábolas tienen que ver con el reino de los cielos. Cómo Satanás iba a hacer oposición y cómo iba a sembrarme hasta el día. Fíjate tú que hasta el día en Israel, cuando ya la iglesia haya ido, todavía Satanás seguirá haciendo oposición. Porque Dios va a salvar a Israel, ahí se va a establecer el reino en Jerusalén. O sea, va a perseguir a los judíos, el anticristo se va a meter fuertemente. O sea, los hijos del diablo van a estar hasta el final, como lo digo en la parábola del trigo y la cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, que habla Mateo 24. Párelo ahí, vamos a volver a Mateo 24. Márquelo ahí. Ahí voy, yo leí. Versículo 29. Jesús habla en Mateo 24 las señales del fin, ¿verdad? Del fin, de la venida y del fin del siglo, ¿verdad? No del fin del mundo, del fin del siglo. Fin del mundo 1000 años después del reino del Señor. Ok. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos. Esto es Israel. Ya este tema lo hemos visto. De los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Viste que envía a sus ángeles y juntará a los escogidos? Pero más adelante, versículo 41 dice, 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verá pues, porque no sabía a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahí no está hablando del arrebatamiento, de la segunda venida. Ya ha pasado. Y el mensaje era al pueblo de Israel, a los discípulos de Israel esperaban el reino. Miren esto. Versículo, volvemos aquí. ¿Dónde estamos? 39. Y los segadores son los ángeles, que juntarán a los escogidos. Al trigo en granero, que allá en la ciudad de Jerusalén, donde el rey va a estar. Ahí los protegerá el Señor. Ahí reinará el Mesías. Con lo que habla Mateo, Apocalipsis capítulo 20, que es la ciudad del rey, que estarán cercados y protegidos por Dios. ¿Ok? La ciudad santa, cuando Satanás salga a engañar los 4 ángulos de Magón y crea una rebelión que rodea el campamento de los santos y caerá fuego del cielo, los matarán. ¿Ok? Al final de los 1000 años. O sea que Dios protegerá en el granero de Dios. Ahora mire esto. Los segadores son los ángeles. ¿Se acuerda cuando hablábamos de el versículo 30? Veamos el versículo 30 cuando dice: deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, los ángeles: recoger primero la cizaña, el uno será tomado y el otro será dejado. Atarlo en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. El trigo en su granero es juntar a los escogidos, pero primero va a tomar a los malos. El que es tomado no es el que es arrebatado, tomado para ser destruido. Más adelante lo vamos a ver en otras parábolas sobre el reino de los cielos, que el Señor va a seguir hablando aquí. ¿Okay? ¿Vio qué tremendo? Si descontextualizamos las escrituras, es fácil decir esto es el arrebatamiento.
Nada tiene que... Y estos son los que dicen que el arrebatamiento de la segunda venida. Acuérdate que el arrebatamiento era un misterio, como el misterio de Cristo, como la iglesia era un misterio. Hasta ahora todavía era Israel. Hasta ahora, aunque eran discípulos de Jesús, la iglesia no había nacido, Cristo no había derramado su sangre. Todo esto está hablando del reino de Dios. El día de la segunda venida. Pablo más adelante. Claro, el misterio, le digo un misterio, Pablo le dice. Aquí está hablando a la venida del reino. Pero hoy en día confunden. Sin embargo, los principios espirituales del reino de Dios operan y Satanás sigue infiltrando dentro de la iglesia. Pero está hablando del reino en Israel, los fariseos, los ultraortodoxos, sigue Satanás sembrando cizaña. Aquí está hablando claramente de eran los hijos del malo que le hacían oposición al Hijo del Hombre, que en este caso era Jesús, y que iban a estar hasta el final. Satanás iba a infiltrar gente, como va a infiltrar el anticristo también. Entiendes algo que se habla, como le he dicho, se abren panoramas a otra cosa que no ¿No se puede entiende. concordar con muchas son llamadas y poco de No. Eso tiene que ver con otra cosa y después lo hablamos. Bueno, el versículo 40 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Está hablando de la segunda venida. Claro. El uno será tomado, el otro será dejado. Me acordé de segunda de El que es dejado es el que se queda en el granero, el que Dios reúne. Me acordé de segunda de Pedro, versículo 3, con ese versículo que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sin embargo, está hablando de la tierra y las obras. Ahí no está, sí, está hablando del día del juicio de la gran tribulación. Apocalipsis te da el panorama sobre eso, porque dice que 3/3 de la población mundial será destruida, quemada con fuego. Prácticamente todos los árboles. Si lo de España es terrible, todavía no es nada. ¿Ok? O sea, eso está hablando de otra cosa. Aquí está hablando de personas. Los hijos del malo, que es exactamente. ¿Por qué? Porque el anticristo será lanzado en el lago de fuego, en la segunda venida. Pedro, de la venida, se habla de la segunda venida. Y muchos pueden entender que, oye, estamos esperando eso y viene... Sí. Está hablando del día del juicio de la tribulación, los 7 años. Claro. Ok. El 40 es clave. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será. Mira, es un símil. Es una semejanza. Es una ilustración. Así será, así sucederá con los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos del malo? Los hijos del diablo. Que el enemigo del diablo lo sembró. Está hablando de personas, no de pensamientos. Está viendo que con eso se alegoriza mucho la Biblia. ¿Y cuántas falsas enseñanzas no se sacan de un pasaje? ¿Está viendo? No, que eso de la Biblia de la segunda venida de Cristo eso es después de un milenio de oro, de que conquistemos al mundo. Eso de que eso no va a suceder, Cristo no va a volver, está reinando ya en su trono. No, hay un fin del siglo, donde el Señor volverá a enviar a los ángeles, a destruir a los malos, el juicio, hermano. De hecho, la segunda venida de Cristo es de juicio, hermano. Si no en vano tuviéramos nosotros. El amilenarismo dice que ya el reino de Dios está establecido en el corazón del hombre, pero no en el mundo. En el corazón del hombre que aceptó a Cristo. Ahí está el señorío de Cristo. Claro. Pero una cosa es el señorío de Cristo en la iglesia y otra cosa es el reino de Dios en la tierra. Son dos cosas diferentes. Y no todos obedecen al Evangelio de Dios, por tanto no todo el mundo se va a establecer el reino de Dios espiritual. La iglesia no reinará sin Cristo, olvídense de eso, Él es el Rey de Reyes. Olvídense de eso, nosotros reinaremos con Cristo. No confundan que son reyes de... Rey y sacerdote, pero Él es el Rey de Reyes. Perdone. Rey de reyes por eso. Somos la esposa. El esposo no reina a su esposa. Son rey, esposo. Ellos sí, que cambiarán el nombre. No, siempre están juntos. ¿Okay? Lo que pasa es que nosotros estamos como siervos. Jesús vino en la primera venida como qué? ¿Cómo siervo? Y el cuerpo humano. En la segunda venida, ¿con qué viene? Como rey. Como rey. En gloria, con gran poder y gran gloria, como lo vimos en Mateo 24.
a juzgar como juez, rey. No va a morir como un corderito, no enmudeció, no abrió su boca, esta vez va a reinar como lo dice todo el Antiguo Testamento y como lo dice el Nuevo Testamento también. La segunda parte de eso. Gloria a Dios. Por eso dice, y así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. A sus ángeles. Está hablando de lo que acabamos de leer en Mateo 24, 29, 30, 31. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, la cizaña. Al uno será tomado. Aquí está, el uno será tomado y el otro será dejado. Y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, que es esto, el infierno. Y allí será el lloro y el crujir del diente. Está hablando del infierno, hermano. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Porque el reino de Dios se establecerá en la tierra. ¿Quién? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tienes oído? Oye. Ahora se dan cuenta que muchos de ustedes estuvieron caminando una falsa doctrina, pero abierta, rajada y desviada y distorsionada, y que hablaban en Jesús. Bueno, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de su Padre. Esto Israel lo espera. Lo que pasa es que niegan al Mesías. Por eso es que los salvos que creen en Jesús es Mesías, Yeshua, que creen que Jesús es el Mesías, no esperan arrebatamiento, esperan al reino. Porque a Israel se le prometió él. Por eso que la enseñanza del apóstol Pablo del arrebatamiento era un misterio. Y se lo da a la iglesia entre los gentiles, porque así a Dios le plació, lo dice Pablo en el versículo. Sí, enseña. ¿Pablo quién era? Pablo era judío de la tribu de Benjamín, hebreo. O sea, él se le revela. Salvo entre el pueblo de Israel. O sea, ahí estábamos claros que la iglesia la compone judíos creyentes y gentiles creyentes. Está claro. Pero eso fue una revelación a Pablo. Pablo estudió la ley, los pies de Gamaliel, no esperaba ningún arrebatamiento, tampoco el reino también. Y él no era cizaña. No era. Si el Señor le reveló y que para que lo enseñara a los gentiles. Porque no se lo revela a Pedro, porque él era el apóstol a los gentiles. Si Dios le enseña eso a los judíos, nunca lo esperarían. No lo creen y hasta por eso lo rechazan. ¿Por qué? Porque ellos tienen el reino prometido. Nunca aceptarían eso. En cambio, los gentiles no esperaban ningún reino. A ellos no se les había prometido nada. Para ellos sería fácil de entender. Por eso a Dios le plació darlo a conocer. La esperanza de gloria. Sin embargo, la esperanza de gloria es para toda la iglesia, no solo para los gentiles. ¿Entienden? Porque la iglesia entre los gentiles está siendo muy perseguida y Dios le da la promesa. Mire, veamos en la otra parábola. Estamos en buena hora. Estamos en buena hora. Versículo 44. Además, siguió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, está hablando ahí de lo que significa el reino de los cielos y lo valioso del mensaje del Evangelio. O sea, todo para mí es basura. Vendo todo lo que tengo por esto. Esto es tan valioso. ¿Y por qué no hace énfasis a la cizaña o a las aves porque aquí está diciendo además? O sea, es como una adhesión a la otra parábola. Además, el reino de los cielos es tan valioso, pues, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Se lo encontró. Y gozoso
por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Sabe que es tan precioso aquello que tiene, que volvió a esconder en aquel campo, que prefiere vender todo esto para comprar este campo y quedarse igual tesoro. O sea, entrega su vida, o sea, lo da todo, no me importa nada, esto vale más que cualquier cosa. El gozo que produce, la promesa del reino. Mira, nosotros esperamos el arrebatamiento, no la segunda venida, pero nosotros tenemos una promesa de que reinaremos con Cristo, que volveremos a la segunda venida. Así que tanto el arrebatamiento como el día del reino es una promesa que debemos atesorar y guardar poderosamente como algo muy valioso, que si hay que dejarlo todo por eso, hay que hacerlo, porque hay algo más glorioso que eso trae. ¿Ok? Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, le dio más valor a esa perla, a las buenas perlas. Era un mercader, era un hombre de negocio, pero se consiguió esas buenas perlas. Esa perla. Sí, hallando una perla preciosa, era un mercader de perla, pero consiguió una perla preciosa que valía más que todo lo que él tenía, y fue y vendió todo lo que tenía y la compró, porque esto, o sea, vale más cualquier cosa que todo lo que yo pueda tener. Más valioso esto, sí, es parecido al anterior. Lo valioso del reino, lo que debemos apreciar del reino, dejarlo todo si es posible por esto, porque esto es glorioso, es glorioso. Y es darle mira, lo que debe darle un hombre de Dios que se ha encontrado con la buena semilla del Evangelio y la promesa del reino de los cielos. Se ha prometido, hermano, y esto debe ser para nosotros más valioso que cualquier cosa en esta vida. Aquí vuelvo a hacer el énfasis, a este el uno será tomado, el otro dejado. Versículo 47 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante. Fíjate todas las palabras semejantes al reino de los cielos. A una red. ¿Qué representa el reino de los cielos? Una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la saquen a la orilla, sentados, recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. ¿Cómo? Así será. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? El fin del siglo. ¿Cuándo será el fin del siglo? Segunda venida de Cristo, establecimiento del reino de los cielos. Por eso es semejante al reino de los cielos. Así será el fin del siglo. Esto no es el arrebatamiento tampoco. No es la salvación de los perdidos tampoco. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles. Mira los ángeles otra vez aquí. En el fin del siglo. ¿Vio? Apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién apartaron? A los malos. El uno será tomado y el otro será dejado. Fue tomado y echado en el horno. Es impresionante cuando el Señor Jesucristo hace las tres parábolas y recalca que el que van a ser recogidos son los malos. Los malos. Y los que van a ser juntados son los buenos en el granero. Van a ser llevados a Israel. Van a ser llevados allá, ¿por qué? Porque mientras el Señor vuelve y pelea por el anticristo, los ejércitos, los ángeles están tomando a los malos, destruyéndolos. O sea, se ve una gloria. Pero eso no va a ser en el mundo espiritual. El mundo espiritual se va a hacer tangible al mundo físico. Y claro, la gente va a ser tomada por los ángeles. O sea, es evidente. Entonces, ¿cómo lo van a ver a Jesús? Pues? Lo que pasa es que Jesús tenía cuerpo físico resucitado, glorificado.
pero él va a enviar los ángeles, y imagínate, eso es propia guerra. La gente La galaxia. hermano. La guerra de la galaxia se quedó loco, hermano. Pero ya El Señor está nosotros- peleando con el anticristo, los ángeles de una vez. Mira, Están destruyendo a los malos y están montando a los Y la escondidos. gente nos oye hablar Pero ya en nosotros Escucha, ya nosotros volvemos con Volvemos Cristo. con Cristo. Claro. Pero escuchen esto. Algunos dirán, ¿y cómo va a ser? Va a ser demasiado tiempo mientras matan a todos los impíos y agarran a los justos y los llevan a Israel. ¿Sabes cuántas millares de ángeles hay? Mientras uno están tomando a uno y destruyendo, los que son dejados, los ángeles los están juntando y llevando a los Los escogidos. malos dirán, no están invadiendo el extraterrestre. Prácticamente. Y hay Eso es lo que hay están una, preparando pero ven acá. por internet. Lo que pasa es que la gente dice extraterrestres a gente de otros planetas, seres creados, pero realmente, porque son extraterrestres, no son terrestres. Nosotros, ¿verdad? Jesús vino del cielo, se hizo hombre, que es diferente. El Hijo del Hombre se hizo hombre, Pero no están aquí. pero es el reino de los cielos. Ahora no vamos a decir los extraterrestres vienen. No. Pero es el término, ¿ok? Sí. Realmente. Porque en la nueva era dice que vendrán extraterrestres. o esta cosa. Pero creen que son hombres que viven ¿Qué? en otro planeta. Sí, no, bueno, el tercer cielo. Marte, mandaron una Son nave ahí. ángeles creados y Dios no es creado por nadie. chico. Él es Dios, el creador de todas las cosas. Envía a su Hijo, el Hijo del Hombre, y al Rey de Gloria que va a establecer el reino de los cielos en la tierra. Acuérdate que estamos en un universo. Nosotros lo que pasa es que estamos limitados a un planeta y creemos que esto es nuestro todo, pero nosotros estamos en un punto en medio del universo. Imagínese usted Yo no puedo decir ahora que hay extraterrestres, que hay gente en otros planetas, eso no lo sabemos nadie, no puedo hacer eso Ni una lo doctrina. afirma ni lo niega. Ni lo afirmo ni lo niego. Porque no sabes qué pasó en la eternidad. Ahorita están viendo lo del Curiosity que llegaron a Marte. Está grabando en montañas y todo en Marte. Pero no hay vida. Hay algo tuvo que haber pasado en el pasado. No lo sabemos. No hay vamos a hacer vida, una doctrina de los seres vivientes antes. o hay vida, pero en otro Oye, pero- plano diferente al físico en el que No, nos no. movemos. O sea, puede ser en el plano espiritual. y No, si pero la a mí me gente- parece terrestre, es físico lo que se ve en Marte. Material como la Tierra, ¿no? Ahora, no son seres ni creados en imagen, nadie lo sabe. Acuérdate que nosotros todos tenemos principio y fin, Dios tiene eternidad. Hay una eternidad hacia atrás que no conocemos. Algún día lo sabremos. El deseo nos revelará todo. Ahora, no venga a decir, el pastor César está diciendo que Dios es extraterrestre. No. Dios es Dios, creador de todo. Lo que pasa No, es que no va a venir los extraterrestres. se compara porque no están en la Tierra. Claro, no son terrestres. Fuera de la Tierra. Son extraterrestres. Pero eso es lo que está diciendo el diablo, queriendo confundir que van a venir naves interespaciales y se van a llevar a la gente para poder engañar al mundo y decir que el arrebatamiento no fue, que Dios no, que el Señor Jesucristo lo volvió a llevarse a lo suyo. ¿Ok? Pero esto va a enviar a los ángeles, mientras hay unos que están destruyendo a los malos, otros están juntando a los escogidos. Y Cristo volviendo en gloria con la iglesia. Con la desposada, con la esposa del Cordero. Ok, viste, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles, apartarán, al uno será tomado y el otro será. Parece película, pero la verdad que es Es realidad, Yo sentí así como... parece película, pero es realidad todo esto. Ya está por ahí. Ya están locos, si se van a ir, van a desaparecer. Versículo 51 para culminar. No, vamos a terminar hasta el 58, tenemos tiempo todavía. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea, del Antiguo Testamento tomó y cosas nuevas que no se habían enseñado las tomó. ¿Ustedes entendieron esto? Sí, Señor. Por eso en el reino de los cielos todo escriba docto es semejante a un padre de familia que saca, es semejante a un padre de familia que siempre tiene cosas viejas y cosas nuevas de su experiencia, cosas nuevas que dar siempre, que enseña. Ahí está hablando refiriéndose al Señor Jesucristo mismo. ¿Ok?
y que pudieron haberlo entendido y que sus hijos y sus siervos o sus discípulos pudieron comprender. Fueron enseñados todos estos principios del reino de los cielos y de la segunda venida del reino de Dios hasta el fin del siglo. El Señor los enseñó, o sea, dándole una promesa. Por eso ellos no comprendían tanto lo del fin del siglo y lo de la muerte del Señor. ¿Cómo es que Él habla de morir? Yo no entiendo. No entendían que Él tenía que morir, porque Él hablaba del reino. ¿Cómo? Por eso los que hablan del reino aquí ahora no saben ni lo que dicen. Toman esto y enseñan el reino de los cielos y tergiversan alegorizando las escrituras. No está hablando de un hecho, así será en el fin del siglo. Que es real. Las parábolas siempre está hablando de usando analogías o ilustraciones de cosas reales, enseñanzas reales. El versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No está el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y te lo humanizaron, lo terrenal. El espíritu de familiaridad. Esto no es... ¿De dónde tiene este tipo de esto, vale? Yo conozco a su papá, su mamá, yo jugué perinola con su hermanito y era vecino mío. No están todos sus hermanos con nosotros. Mira, hasta tenían hermanas. Entonces no se han nombrado, no solo hermanos, tenían hermanas también. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, porque decían que era el Hijo de Dios. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Amén. Yo he experimentado eso, todos lo hemos experimentado. ¿Ah? Hermanos, amigos míos que vivieron caña una vez conmigo, ¿Ah? Estos dos. ¿Dónde te tienes la palabra? Este no es su mamá. Yo no jugué, yo no viví caña con este hombre. Ese es tu pastor. Se escandalizaban. Y así también pasó con eso. El espíritu de familiaridad, porque eso no hay que ver lo que hay detrás de la humanidad, sino lo que hay sobre la humanidad, la unción de Dios. Y porque no hay profeta como nosotros en su propia tierra y en su casa. Por lo menos Es tremendo. Sí, pero al principio no fue tan fácil. Ahora que está la cosa medio cambiando, así que me miran, tú sabes, de otra manera, no como hijo. Pero es difícil, no es fácil, y a Jesús le tocó también pasar con el pueblo de Israel. Cuando uno le predica a su familia es lo peor, porque la familia siempre va a mirarte como Rafaelito. Ese es mi evangelista, por favor. Rafaelito, yo conozco de dónde salió, ¿vale? Yo conozco a su hermana Tamara. El enemigo lo usa más. Pero fíjate que Dios es precioso, que cambió a tu mamá y a mí también, para arreglar todas las cosas. Y no, mira, y dice, versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mira, si Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, ¿por qué? Por la incredulidad de ellos. Mira, yo puedo tener toda la fe y toda la unción y todos los dones. Lo que no voy a hacer es mayor que Jesús. Eso sí no. Pero si la gente no cree, nada va a pasar. Le pasó a Jesús. Entonces, tú puedes ser, a veces pensamos que no, y oye, ¿qué pasó, Señor? No me gusta, si la gente tiene incredulidad. Lo vieron como un hombre natural y tenía incredulidad. Y ahí es donde cobran fuerza los brujos y todo eso, pues la gente pone la fe. Si la gente mira de usted su naturalidad y no ve lo que Dios ha puesto en usted,
la gente no va a tener fe en lo que usted da. Por eso yo siempre digo, ¿crees que Dios lo va a hacer? Sí, che, perfecto, venga. Si por ejemplo yo les ministro a ustedes, y ustedes miran en realidad, el pastor tiene despeinado, se le está cayendo el cabello aquí, tú sabes, la peluquera aquí, esta cosa fea, tiene carebrado, como yo no me acerco allá. Y usted ve mi humanidad, es fácil que el razonamiento empiece a trabajar y no reciba nada. Por eso que pasa en una iglesia a veces, que alguien recibe y otros no. Por incredulidad. No es porque Dios tiene preferencia con nadie, sino que, hermano, ¿qué es lo que hace que la gente no reciba de un enviado de Dios o de un hombre con dones, con autoridad? ¿Qué nos hace? La incredulidad, hermano. Porque lo que mueve la mano de Dios es la fe. Lo que activa el poder de Dios es Jesús. Mira, la gente de Nazaret no pudo recibir muchos milagros del Señor, siendo el Señor, por la incredulidad. Bueno, gloria a Dios, aquí lo vemos presente. Oramos por la hermana Estelvina. Soltó el bastón. Soltó el bastón. El Señor, ella lo creyó. Él lo creyó. Qué Pero bien. si se pone a ver el pelado, el pastor, no va a recibir nada. Ese pelón. Ese pelo que va a estar recibiendo yo y barrigón, mire, después que le está doliendo el pulmón ahorita. ¿Qué me va a echar de ese orando y le duele el pulmón, por favor? Además, yo conozco a la hermana María. Ah. Yo tenía unos dolores. Eso es tremendo, yo. Usted puede tener toda la fe del mundo, pero si el otro no cree nada va a Yo pasar. voy para la iglesia, así que ya me... Es tremendo. que nada, o sea, no va a hacer nada. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que nos ha enseñado. Hoy aprendimos mucho de tu palabra, a interpretarla como es. Gracias por iluminarnos. Señor, te pedimos que bendiga a todos los que nos escuchan a través de la internet, Señor, y les sigas enseñando la palabra de Dios. Señor, a nosotros como iglesia síguenos edificando, síguenos dando palabras, síguenos perdonando, síguenos guiando a toda verdad. Sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos sigas enseñando. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos lleves con vida a nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo lo ponemos a tu mano. Amén. Y amén. Dios mío, gracias. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Siga adelante. Ya sabe la tarea del capítulo 13. Y van, la semana que viene vamos a comenzar el capítulo 14 de Mateo. Gloria a Dios. No falten, hermanos, porque si se faltan, van a perderse cosas importantes de los pasajes. Ah, no hemos logrado. ¿Sí?